sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando, ¿hasta ahí? Sí, hermana, hasta ahí. Vamos a ver aquí 4 sucesos que nos cita en los evangelios. El cambio glorioso que se produce en la persona de Jesús. El autor del manual nos dice que es un paso a la eternidad, recuperando la gloria que tenía antes de hacerse humano. ¿Sí? Cuando leemos Juan 17 del 1 al 26 lo podemos ver. Dice, ahora pues, nos habla del Padre, lo leímos en Pedro, como le dijo el Señor, su Padre. Deja claro que no tenía que pasar por la muerte. Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, esto dice en Juan. Vamos a ver que también aparecen ¿quién más está aquí en esta escritura? Moisés y Elías. Bueno, vamos a ver por qué aparecieron y hablaron con Jesús. No se te hace así como que tienes que poner atención porque ya Moisés es de aquí, ¿no? Acá está Moisés. Y Elías, que era un profeta. Entonces, ¿cómo estaba la transfiguración? ¿Cómo aparece ahí? Entonces tienes que meterte a la historia. Bueno, ¿cómo los discípulos sabían que era Moisés y que era Elías? ¿Cómo sabían? Bueno, en la gloria no habría necesidad de hacer presentaciones. Tenemos que ver que nuestro manual nos invita a entender que no va a haber presentaciones, que nosotros vamos a conocer quiénes son esas personas. Entonces los discípulos, que estaban en la tierra, vieron a las personas celestiales, a los que de verdad vamos a entrar a sus moradas, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Pues las vamos a conocer. Por eso muchas veces nos dice el Paz que vamos a ver a nuestros hermanos que se adelantaron, nuestros familiares, y que ellos van a ser los que nos van a recibir. Entonces, un hermano dice que él por eso camina en las cosas del Señor, porque él quiere alcanzar esa promesa de que se entra a la gloria del Señor y volver a ver a sus seres queridos, muy amados, ¿no? Pues los teólogos dicen que fueron ellos quienes se aparecieron porque porque eran representantes. ¿Quiénes representaba a Moisés? La ley. ¿A quién representaba Elías? A los profetas. Entonces apunta hacia la venida del Mesías y vamos a ver que también representan formas de entrar en el cielo. Moisés entró inmediatamente, ¿no?, al proceso normal. Dicen que el Señor fue quien lo sepultó, y Elías pues dice también la palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, que fue arrebatado, ¿no?, en un carro de fuego. Si se saben esa historia, no me vean con cara de guapo, porque desde la deben de saber de memoria. El creyente entra a la gloria por medio de la muerte. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 51? ¿Ya le sacaron aquí? ¿Ya? 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y qué dice? 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, pues no está tan descabellada la transfiguración, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Entonces, antes
antes de ver la transfiguración, antes de leer este estudio, vinieron a mi mente preguntas, ¿no? Entonces yo creo que también podrías preguntarte. A Cristo, antes de la encarnación, Cristo en su muerte, para entender la transfiguración más, Cristo resucitado, Cristo sentado en el cielo, Cristo vuelve, Cristo que reina para siempre. Entonces, esas preguntas, pues yo creo que surgen en nuestra mente, ¿no? También, Cristo antes de la encarnación, ¿dónde estaba Cristo? Cristo aquí lo estamos viendo en su muerte. ¿Qué pasó con Cristo resucitado? Cristo en el cielo, la venida, cuando vuelve, cuando reina para siempre. Entonces, todo este estudio que tenemos aquí, después de la cruz, pues si nos ponemos a estudiar como tarea, les va a ampliar la transfiguración. Porque Juan también describe a Jesús en el Apocalipsis, ¿no? Como lo describe Marcos, con esas vestiduras resplandecientes. Jesús era humano, Jesús era Dios, tenía las dos naturalezas. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesús se transfiguró en este lugar, pues Jesús era un ser humano que pasaba por cansancio, que tenía necesidades fisiológicas, se identificó con nosotros como lo hemos visto, pero que también tenía esa deidad, ¿no? Podía resucitar y caminaba sobre el agua, entonces también se podía transfigurar. Entonces, si nos ponemos a pensar en Jesús, la persona de Jesús, de qué manera se transfiguró ante estos tres discípulos y quienes vinieron a verlo, entonces solamente es por la deidad, ¿no? Lo que Dios nos quiere mostrar, algo trascendental que es, Jesús sabía el minuto, el día, la hora en que iba a enfrentar la cruz. En Getsemaní sudó sangre, ¿verdad? Ya sabemos esa historia, por la presión tan grande en la cruz que iba a ser separado de su Padre. Los discípulos necesitaban saber que era la misma imagen del Padre. En ese momento esa enseñanza fue para que los discípulos entiendan que Jesús era la imagen del Padre. Por eso yo, lo que leímos en 1 de Pedro, este es mi Hijo amado. Necesitaban entrar en la realidad de que hay vida después de la muerte. Hermano, tú tienes que tener convicciones. Ahorita a mucha gente le da miedo el COVID, le da miedo morirse, hay gente que le está platicando y dice, ay, no, es que yo nomás de verme en el cajón y que me echen tierra. Hermano, tienes que tener convicciones. Dios tiene contados nuestros cabellos, ¿no? Lo dice el Señor. ¿Y tus días no los tiene contados? ¿Qué dicen los salmos? Unos van a vivir tantos años y otros tantos. Hermanos, en esta iglesia hemos visto pasar hermanos de edad avanzada como pequeñitos de 1 año y medio, 2 años pequeños, porque ese era su tiempo de vida. Entonces, Dios tiene que traer a tu vida hoy convicción, como a los discípulos, de lo trascendental que es la transfiguración. Te quiere enseñar, hermano, que esta vida es pasajera, que nuestra vida es, la ciudadanía es celestial. ¿Por qué nos aferramos, hermanos, a esta vida, a lo que tienes? Sí, hermano, es bello oír los pajaritos, ver el amanecer, pero hay cosas más hermosas en la eternidad. Entonces anhelémoslas, deseémoslas, porque en la transfiguración se abrieron los cielos, hermanos, y bajó Moisés, estuvo Moisés y Elías hablando con Jesús. El Padre nos habla a través de su palabra, Jesús nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces tienes que tomar
hoy ya en serio la vida de Cristo. Es más allá de los problemas que estás viviendo, hay cosas más hermosas, hermanos. O sea, ahorita estás viviendo cosas, pero son momentáneas. Necesitan entrar en la realidad de que hay vida después de la muerte. Ahí está Moisés, ahí está Elías citado, hermano. Por eso lo citó el Señor, mostrando que aquí solo estamos de paso. Colosenses 3, ¿qué dice, hermanitos? El 1, hermanito. Colosenses 1. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. El 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo más hermoso que podemos oír hoy este sábado. ¿Sí? Entonces, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Segunda de Corintios 4 y 1. A ver si es el 1, porque ya no me puse el versículo. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 1. Espero que sea ese. Okay. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué dice en el 11? Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Entonces es 11 y 12. 4, 11 y 12. Hay otra vida, hay otro mundo, no nos aferremos a esta ciudadanía, sino a la celestial. Los discípulos tenían que recordar esta gloria que venía cuando Cristo resucitaría, viendo el sufrimiento de la crucifixión. Sí iban a poner sus ojos ahí, pero dice el Señor, no pongas tu mirada en esto, tienes que ver qué sigue después que venía la resurrección. ¿Sí? Los discípulos necesitan, después de Cristo resucitado, necesitaban ser iluminados, como Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, fue iluminado por el Señor, no fue alguna revelación de Él. Nosotros tenemos que tener esa iluminación al leer la palabra de Dios, esas convicciones, esos fundamentos. El Espíritu Santo vino después en el Pentecostés, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es un testimonio de la persona de Jesús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras en ese momento. Vemos aquí cómo está Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y a quién pertenecían estos hermanitos? Dijimos que a los discípulos. Entonces hay un círculo más íntimo, ¿no?, con el Señor. Entonces tú eres de los lejanos o de los cercanos del Señor. Tú eres de los que leen nada más los lunes y oran el domingo, o eres de los que siempre están de continuo con el Señor. Entonces tenemos que ver la estadística de los discípulos, hermanos. ¿Cuántos estaban con Él? Nada más 3. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos pasando tiempo con el Señor para que nos ilumine, nos dé entendimiento, nos dé convicciones de esta transfiguración y nos quite esos miedos, esas inseguridades? Fueron llamados a la transfiguración, fueron llamados a ver la gloria que estaba ahí en la nube. Dios nos da la libertad de estar tan cerca de Jesús como tú quieras. Esa es la diferencia. Ellos estuvieron cerca del Padre porque oyeron la voz del Padre. Entonces, ¿ves cómo es importante tener intimidad con Dios, relación con Dios, comunión con Dios? ¿Quieres entrar en la intimidad con Jesús? Donde puedes saber sus pensamientos, su corazón. Es ahí donde Él nos quiere cada día, hermanos. Como Juan, que era el discípulo amado,
que Juan escribió la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, escribió el Apocalipsis, hermanos. Entonces, ¿no te gustaría no escribir? Ya está escrita la palabra de Dios, pero que te revele. Muchas veces el Señor te está advirtiendo lo que va a venir el día de mañana y tú no le estás poniendo atención, te está preparando nada más para fortalecerte. Porque lo mismo que hizo el Padre con Jesús era fortalecerlo, era decirle no temas, confía, lo mismo que nos está diciendo hoy en día. Jesús no te obliga, no va a obligar a nadie. Él siempre va a decidir, va a respetar tu decisión, que quieras, que no quieras. Todas las mañanas Él envía una palabra, pero depende de nosotros si nos levantamos temprano a escucharla, a buscarla, a anhelarla, ¿sí? Él les dijo, acompáñenme, vamos al monte a orar. Se acercaba a su crucifixión y ahí llevaría nuestros pecados sobre su pureza, hermano, sobre su santidad. Entonces, tuvo que tener a la comunión con el Padre, ¿verdad? Porque él tenía presión, entonces por eso les dijo, vamos a orar, porque ya venía, ya estaba cerca. Necesitaba que estuvieran con él Moisés y Elías, dos hombres grandes, el que representa la ley y el que representa a los profetas. Al verlos vivos, ¿verdad? Pues ya te motivarían, ¿verdad?, a enfrentar la muerte con valor. Nosotros tenemos a Jesús que nos alienta. Entonces, imagínense, cuando el Padre les envía a Elías y a Jesús, al Señor Jesús, ¿verdad?, le dice, pues para que se anime, ellos están conmigo, ellos ya están en la gloria. Entonces, lo que yo te estoy diciendo, pásalo, ¿sí? Lleva la cruz de toda esta bola de pecadores. Y de verdad, ¿por qué, hermanos, era difícil? Porque el Señor está en santidad y Él llevaba sobre Él nuestras dolencias, nuestros pecados. ¿Y cómo iba a entrar a la presencia del Señor? El Señor se tuvo que apartar de Él, por eso era lo que hizo sudar gotas de sangre a Jesús. Pero el Señor, que le decía al mostrarle a Moisés y a Elías, no temas porque el paso después es la gloria. Entonces, nosotros así en un abrir y cerrar de ojos vamos a ver al Señor, ¿no? ¿Qué tan profundamente estás viviendo? ¿Qué tan profundamente está viviendo en ti el Espíritu Santo, Jesús? ¿Qué tan profunda tiene la relación con el Señor esta mañana? Sí, entonces, para que tengas convicciones de que si Él te lleva hoy a su presencia, no dejas pendientes, ¿no? Ya cumpliste tu propósito. En Getsemaní sudó sangre por esa presión tan grande, la presión tan grande en la cruz, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Murió solo en la cruz el Hijo del Hombre, hermanos, por causa del pecado que llevaba sobre su cuerpo. El Padre es santo, no pierdas de vista que el Padre es santo. Mientras oraban los discípulos, abren los ojos y su vestido ya estaba blanco, ya estaba resplandeciente, su cara era otra y pues su ropa era reluciente. Y recordamos también esto en Éxodo, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 12:2? Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Perdón, Mateo 17:2. Te dije, esa no es aquí. 17:2. Perdónale. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Entonces en Marcos 9:3 dice que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces imagínense la hermosura de contemplar el privilegio que también Juan tuvo de ver al Señor. Todo esto es mientras estaban orando. ¿Qué dice el Salmo 34:5? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, vamos a ser alumbrados, iluminados. ¿Cuánto tienes de luz en tu vida, hermano? ¿Qué dice Eclesiastés 8:1? Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Ajá.
En nuestros momentos de intimidad con Jesús, vamos a tener que pasar tiempo con Él y Él nos da la sabiduría, nos da esa iluminación. Entonces, vamos a tener esa apariencia, ¿no? Diferente. Elías y Moisés estaban rodeados de la gloria de Dios. Moisés estaba con Él. Comenzaron a hablar acerca de la muerte. Bueno, aquí cuando citamos en el capítulo de Lucas 9, si hablamos de la partida, pues en griego habla del éxodo, de la salida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Estaba honrando, ministrando a Jesús, y la ley como los profetas tenían su cumplimiento. Jesús era ahora más grande que la ley y que los profetas. En ese momento estamos citando a Jesús como más grande que Moisés, que es la ley, y que Elías, que es los profetas. También mostramos que estaban glorificados, que estaban vivos y que estaban sentados, ¿verdad?, junto al Padre. ¿Qué nos motiva a vivir, hermanos? Bueno, que sabes que en la hora, ¿verdad?, de tu llamado, de nuestra muerte, Él nos va a estar esperando. Nuestra mejor herencia a nuestros hijos es Cristo, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, ocupémonos de enseñarles la palabra de Dios. Moisés también liberó a los israelitas, ¿no?, a través del éxodo, a través de la salida, a través de la partida. Por eso está también Moisés. Jesús también nos va a sacar de este mundo, hermanos. Ya no somos de este mundo. Romanos 6, 1 al 4, ¿qué dice, hermanos? Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces estábamos juntamente con Él, crucificados. ¿Sí? Entonces cuando Cristo murió, tú y yo morimos en esa cruz. ¿Sí? Todos fuimos muertos con Él. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y este versículo es uno de los que tenemos que traer también ahí en nuestra vida. Sí, para que cuando te digan tú no cambies, tú sigues siendo el mismo. No, el Señor me llevó a la cruz. Yo ya soy una nueva criatura, ¿no? Es algo hermoso lo que Dios nos está hablando en el libro de Romanos, hermanos. ¿Sí? Y Él nos está prometiendo que vamos a resucitar. Entonces ahí tienes que tener convicciones y no anhelar, no abrazar las cosas de este mundo, sino las celestiales. Pon tus ojos en la vida, en las cosas celestiales. Entonces, hermanos, cuando entiendas este pasaje de Romanos, tu vida va a cambiar, va a tomar otro sentido. Tu propósito, tus días, tus horas, tus minutos van a ser diferentes. Como Pablo, ¿verdad? Que dice, yo sé en quién he creído, él decía, ¿no? Y cuando se llevó a cabo la transfiguración, pues los teólogos dicen que fue en la noche. En el versículo 37 vemos que dice al día siguiente. Entonces, esto sucedió al transcurrir de la noche. Estos discípulos estaban viendo la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando dice, hagamos unas enramadas, en hebreo se llama eskenaz, tabernáculo quiere decir. Ellos querían más de su presencia. ¿Sí? Los discípulos querían estar de rodillas porque estaban viendo la gloria de Dios. ¿Sí? Por la maravillosa gloria que se derramó en Jesús. Entonces
Entonces, ¿quién quiere salir de la gloria del Señor? Cuando estás en esos tiempos de comunión con Él, cuando se acaba todo tu mundo ahí, cuando se te quitan las preocupaciones, los afanes, las cargas, ¿alguien quiere salir de esa gloria? Pues no. Todos los días estamos, dice, ¿no? Cuando termina un servicio, nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Entonces, eso lo tienes que hacer real en tu vida, que sales de este lugar, sales de esta clase, pero no te estás saliendo de la presencia de Dios. Entonces, a veces el carácter es el que sale, ¿no? De la presencia de Dios. Las decisiones, como veíamos, son las que se salen de la gloria de Dios. Entonces, recordemos que estamos dentro de la presencia de Dios, estamos siendo ese templo, ese tabernáculo del Señor. Entonces ellos ya querían preparar, al querer preparar las enramadas, querían hacer ya ese tabernáculo, hermanos, para que no, ya yo creo que ya no querían salir de ese tiempo de oración, de lo hermoso de la presencia de Dios. Por eso el Señor les estaba enseñando en el camino a la cruz, la gloria que iba a venir. Les estaba enseñando para que ellos fueran fortalecidos y tuvieran valor y salieran a compartir la palabra de Dios, que gracias a que tuvieron esa enseñanza, esa instrucción, esa revelación, ¿verdad? Pedro, Juan, escribieron la palabra de Dios, lo que vieron, lo que testificaron. En el versículo 34 pues dice que vino una nube. ¿Qué es la nube, hermanos? Recuerden que es la Shekinah, ¿no? La misma gloria de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca del propiciatorio y pues estaban las tablas, la vara de Aarón, el maná, ¿sí? Estaba la ley, la dirección del Espíritu Santo. Y arriba del tabernáculo estaba la nube, la gloria de Dios. ¿Qué dice Éxodo 40, versículo 34 al 38? ¿Quién quiere leer Isaías, capítulo 6, versículo 1? Isaías 6, 1 y Éxodo 40, 34 al 38. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces aquí dice, vi yo al Señor sentado en Isaías sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2, ¿verdad?, cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Éxodo 40, 34 y 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba al tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que aquella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba en la noche sobre él, y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, ¿cómo describe la gloria del Señor, no? Una figura de una nube. Pero qué poderoso es, ¿no, hermanos? Que aquí dice en el 35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces es algo hermoso, es algo glorioso que Dios nos deja ver, que dice que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Entonces es seguir la presencia del Señor. ¿Dónde está la presencia del Señor? Estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Por qué tuvieron miedo los discípulos cuando entraron en la nube? Pues por la santidad de Dios. Sí, ¿quién puede resistir? Dice la alabanza, ¿no?, que nos gusta de la misa. ¿Quién puede estar de pie ante esa presencia? ¿No? Está el Santo de Israel, está el Padre ahí en esa presencia, está la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí está la total santidad. Entonces
Hermanos, tenemos que tener temor, temblor, reverencia. Por eso los domingos invitamos a la iglesia que llegue temprano para alabarse, porque casi es como a propósito que el Señor hace que se pongan los tubitos y una lona. Y casi estamos como en esas divisiones, ¿no? Entras al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces, de verdad, hermanos, si nosotros viéramos de una manera espiritual cómo Dios nos ha permitido estar